Vamos a hablar sobre la relación más larga que tú vas a tener en tu vida. Literalmente hasta que te mueras. Tu relación con la comida y con el cuerpo. Esto realmente es parte básica, o sea, esta es la base de todo el trabajo que se hace en lo que es el trabajar, valga la redundancia, la ansiedad por la comida. Es con esta base, aquí es que descubrimos muchísimas cosas y yo voy a estar compartiendo contigo por qué es importante que tú la conozcas, cómo escribirla y qué tú vas a hacer con eso. Así que acompáñame en un nuevo episodio, toma tu taza de té, de café y vamos a hablar de eso ahora mismo. Cuando yo me senté a escribir mi historia con la comida, porque recuérdate, yo no te pongo a hacer absolutamente nada que yo no haya hecho primero. Y esto fue una de las primeras cosas que yo hice. Y cuando yo me senté a escribir esa historia con mi cuerpo y con la comida, yo te confieso que lloré porque eso me llevó a momentos muy vulnerables, bonitos en alguna manera, cuando yo era pequeña. Recuerdo que mi papá, por ejemplo, siempre me llevaba algo cuando él llegaba de fuera, cuando él llegaba de la calle, ya sea de la universidad o de estar haciendo diligencias. Él siempre me traía algo de comer, que usualmente era algo dulce, o me traía chitos, palitos de queso, ¿verdad? Pero específicamente esos, chiros o chitos. Y eso de alguna manera me hizo como tener una conexión con mi papá. Y cuando empecé a analizar cómo yo me sentía de adulta al comerme esa comida específicamente, yo me di cuenta que me daba un sentimiento de seguridad y de que de alguna manera yo sentía como a mi papá cerca, como dándome esa validación. Los chitos son mi comida confort. O sea, son usualmente lo que yo pienso cuando si me siento sola o, o que no soy importante lo suficiente o con miedo. Tiende usualmente a llegarme el pensamiento. Ahora solamente me llega el pensamiento, pero obviamente ya yo tengo técnicas para poder trabajarlo y no es algo que me preocupa ni a lo que recurro a menos de que yo quiera. O sea, ya yo tengo esa libertad de decidirlo sin sentir culpabilidad, sin sentir que estoy haciendo algo malo. Y no es algo que me controle, es algo que si yo digo, no voy a hacer eso ahora mismo, no pasa nada, seguimos adelante. Y a ese punto es que yo quiero llegar contigo y eso es lo que vamos a trabajar en el grupo de coaching también, ¿ok? Pero esos eran los sentimientos o las emociones que me llevaban a mí a comer esa comida. Mi papá es un papá excelente, o sea, no me quejo, es responsable, trabajador y fue un padre presente, lo es un padre presente físicamente, pero él no fue un padre presente emocionalmente y eso sí me hizo mucha falta. Así que hubo maneras en las cuales yo desarrollé para poder tener esa conexión que necesitaba. Y al no tener eso, ni de parte de él ni de mi mamá, porque no fueron cosas que ellos la aprendieron por circunstancias de su vida y de su crianza que fueron totalmente ajenas a su voluntad, pues yo tampoco aprendí a lidiar con esas emociones, pero el cuerpo es inteligente, ¿verdad? Él busca una manera de que tú puedas manejar esas emociones o calmarlas cuando son difíciles y o te dan te dan cierto estrés que no es bueno en el que tú estés todo el tiempo, que de eso se trata el comer emocional, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que yo descubrí fue que en mi casa y en mi alrededor yo escuchaba siempre que tenía que dejar de comer para poder bajar de peso o que si yo me ponía muy gorda, que yo no podía seguir comiendo así porque si me ponía a comer así y yo no iba a caber por esa puerta. Algunos de mis compañeros, por ejemplo, en la escuela, me llamaban nevera y yo creo que un apodo una vez que me pusieron fue bolita, porque yo era una niña obesa. Pero eso sí, esos eran los que se atrevían, porque también yo desarrollé esa coraza, luego de yo sentirme tan consciente de mi cuerpo, de que estaba gordita, de que estaba en obesidad, pues yo empecé a crear esa coraza como para que no me molesten de niña fuerte, de niña tough, o de las que andaba siempre con las populares, que tú no te podías meter con ella, ¿verdad? Y eso luego aprendí que fue un mecanismo de defensa. Entonces, eh, todo esto yo te lo cuento
para que tú veas que tu historia tiene mucho que ver con la mentalidad acerca de la comida y de tu cuerpo que tú tienes ahora de adulta. ¿Ok? Es muy importante que tú conozcas tu historia por varias razones. Número uno es que te ayuda a que tú puedas empezar a ver con más claridad cuáles son esas emociones que posiblemente son las que te llevan a la comida y por las cuales tú te sientes fuera de control. Esas emociones que no has aprendido, tal vez ni siquiera identificar, y como no la identificas, no estás consciente de ellas, pues desarrollaste ese patrón automático que es de irte a la comida. Y por eso ninguna dieta te funciona, porque te falta esa parte. Por más que tú pongas, claro, esto tiene una parte física, porque hay alimentos que definitivamente te causan que adicción, o sea, que tú quieras más y que quieras más y que quieras más, porque están diseñados para eso y en sus componentes tienen eso. Y eso es algo que yo lo hablo también a profundidad en el programa de coaching grupal, que si tú quieres ser parte, te voy a dejar el enlace aquí abajo, pero tienes que irte a maxijimenez.com/coaching y ahí vas a tener toda la información de cuando lo lance. Todavía no lo he lanzado, pero ya viene por ahí. También viene un taller totalmente gratuito en el que vamos a hablar sobre eso, pero esto en específico yo lo trato de lleno es en el coaching grupal que voy a estar dando, en el cual hablamos de cómo eso tú lo estás usando como un método de escape y también te permite ver si hay algunos mitos que tú los creíste como realidades, ¿verdad? Y en eso también yo hablo un poco sobre eso en el episodio número 13 de la temporada 3. Te puedes ir ahí y ahí hablo un poquito más sobre los mitos que nos hemos creído como verdades y cómo tumbar esos santos, como digo yo, que eso es muy importante. Y número dos, te va a ayudar a identificar en qué parte de tu historia tú te encuentras. Esto es como si fuera una película. Nuestra historia de vida es como si fuera una película. Tiene un comienzo, tiene un medio o un clímax, por así decirlo, aunque nosotros personalmente tenemos como diferentes clímax durante nuestra vida. Esa es la diferencia de una película. Pero siempre hay y tiene un final. Entonces, ¿a dónde tú estás? ¿A dónde te encuentras? Porque eso es lo que va a determinar cuál es el objetivo y cómo llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque en una historia, en una película, ¿verdad? El personaje principal, nosotros entendemos al principio, si nos dan el contexto un poco del personaje, que es lo que deben de hacer de alguna manera, tienen que de explicarte, eso tiene que darte explicación de por qué el personaje tal vez actúa como actúa, por qué piensa como piensa o por qué está donde está, ¿verdad? Luego viene lo que es el clímax de la historia, que es como una encrucijada. Ok, si no hago esto, no logro esto, o si hago esto, logro esto. O sea, ¿cuál es el objetivo? Que puede que tú estés ahí, que tú digas, ok, ahora ya entendí de dónde vengo, pero me encuentro en esta encrucijada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo no quiero salir de esto. Y tu objetivo es ese. Quiero superar la ansiedad por comer, por ejemplo, sea el cual sea. Y en base a eso, entonces, es que vamos a determinar cuál es la mejor estrategia para tú lograrlo. ¿Ves por qué es importante que tú conozcas su historia? Es por eso. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tú te vas a sentar con tu journal, con tu cuaderno, con tu libreta, con tu mascota, con lo que sea que tú le llames, y vas a escribir tu autobiografía con la comida y con tu cuerpo. Vas a poner así mismo, autobiografía de, vamos a suponer, Juana Méndez o en mi caso, Maxi Jiménez, con la comida y el cuerpo. Y tú vas a empezar a hablar todo sobre eso. Yo te diría que te tomes una semana para que te sientes varias veces, cuando estés sola, estés tranquila, tal vez en la mañanita o en la noche antes de acostarte, como tú seas. Yo soy una morning person, yo soy una gente de mañana. Yo me levanto tempranísimo, a mí me gusta hacer todas mis cosas que tengan que ver conmigo, con Dios, con todo eso sola en la mañana. Pero sí, hay personas que son de noche, como a ti te se haga mejor. Y tú te vas a recordar cuáles fueron los primeros momentos que tú tuviste con la comida. O sea, cuáles son tus primeros recuerdos que tú tienes con la comida. Cosas interesantes vas a notar,
como con quién tú comías usualmente, si comías desayuno, si no, porque si no comías durante el día o si comías demasiado durante el día, cuál posiblemente era la razón, cómo se hablaba de la comida en tu casa o de tu cuerpo o del cuerpo de tus hermanos o cuáles eran los comentarios que te hacían en la casa acerca de la comida, o sea, cómo se veía, cuál era el ambiente en el colegio, entre tus amigas, cómo ustedes hablaban ya cuando eras tal vez adolescente, cuándo tú hiciste tu primera dieta. ¿Cuándo tú te acuerdas, tal vez si te llevaron al nutricionista de niña? ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes de ese nutricionista y de lo que te ponía a hacer? Si tú le escondías cosas, que tengo chicas que yo le he dado coaching personalizado, que me dicen, es que mi mamá me llevaba al nutricionista y ella nunca veía resultados porque cómo lo iba a ver si yo a escondidas me comía esto, me comía aquello. Y le mentía al nutricionista porque cuando yo le decía la verdad me regañaba. Eso es importante, anota todo eso. ¿Y por qué fue que hiciste esa primera dieta? ¿Fue por un comentario? ¿Fue por ti misma? ¿Fue porque tú veías las otras amiguitas? En mi caso, yo veía que mis amiguitas tenían otro cuerpo y eran como más atractivas y yo quería ser importante. Yo entendía, ¿ves? Yo hacía ese vínculo de que yo iba a ser más atractiva y más importante si me veía más delgada. Esa fue una de las cosas que yo, pues, desarrollé mentalmente. Entonces, luego de que tú hagas todo eso, de que tú seas lo más honesta posible, porque eso no lo va a leer nadie, eso es para ti, acuérdate. Y óyeme, esto es coaching, esto yo lo doy literal en mi coaching, ¿ok? Esto es base. Así que aprovecha ese coaching gratis que te estoy dando. Tu tarea es que tú escribas todo eso y que si descubriste algo interesante que tú tenías por ahí en el baúl de los recuerdos, que tú dices, Dios mío, yo no me acordaba de esto, con este ejercicio que estoy saliendo de esto, pues tú vayas al grupo de Facebook, que yo tengo totalmente gratis privado, pero es gratis. Vayas allá, si tú no eres parte todavía, supera la ansiedad por la comida en Facebook. Tú entres ahí y me escribas qué tú investigaste nuevo o algo que te llamó la atención de tu historia con la comida. Todas estamos ahí en lo mismo, ahí nadie está juzgando porque todas estamos en el mismo bote, ¿verdad que sí? Y yo quiero saber de ti. Quiero que tú me lo digas porque te voy a decir algo. Esto es la base de trabajar la ansiedad por comer. Yep. Es lo primero que debemos conocer para saber cuáles herramientas, estrategias o técnicas vamos a usar en tu caso para que tú puedas desarrollar una relación sana con la comida, con tu cuerpo, que puedas empezar a experimentar libertad, para que puedas adelantar en el propósito que Dios tiene contigo, para que ya esa distracción la quitemos del medio, para que ya esto no sea un tema y que al mismo tiempo, tratando de removerlo, aprendamos, porque esto es una conducta que nos enseña mucho, es un maestro, es un maestro. Dios te habla mediante esta conducta más de lo que tú te imaginas y lo vas a poder descubrir cuando escribas tu historia, ¿ok? Si también tienes alguna pregunta o si me quieres comentar a mí directamente, puedes conectarte conmigo. Puedes enviarme un email a info, como si fuera información, pero solamente info, arroba maxi, M-A-X-Y, Jiménez, con J y Z, .com. Ahí me pueden enviar un email y yo lo leo. Yo soy la que leo todos mis emails. Yo las leo a ustedes a cada rato. Soy la que respondo mis mensajes por Instagram y por ahí también me puedes contactar. ¿Ok? Así que nada, espero que este episodio haya sido de bendición para ti. No olvides compartir esto con alguien, ¿eh? Y dejarme un review. Si tú no me has dejado un review en Apple Podcast, mira, ¿qué tú estás haciendo? Tú tienes que dejarme de review porque a mí me llena el alma realmente escucharte o leer tu comentario aquí en YouTube, que tú me pongas qué opinas sobre este episodio y sobre el podcast en general. Una de ustedes en estos días me escribió que había bajado 7 libras, 7 libras, solamente escuchando el podcast. Y iba como por el episodio número 10 solamente. Imagínate. Y le doy toda la gloria a Dios por eso. Y eso se debió a que mediante esta historia, mediante mi historia con la comida y el cuerpo y el proceso por el que yo pasé, que no siempre fue fácil, pero yo dije, no voy a abandonar. Dios me mostró mi propósito de vida y parte de él es hacer esto, ¿ok? Así que nada, bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.